La verdad absoluta es que nosotros necesitamos a Jesús de Nazaret y sin su existencia y sin lo que Él hizo, toda la creación se perdería, todos nosotros estaríamos para siempre muertos, para nunca más levantarnos y para nunca más regresar a nuestro Padre Celestial. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hoy vamos a aprender acerca de un tema súper interesante, muy cercano a mi corazón. Vamos a hablar acerca de la necesidad de la expiación de Jesucristo. Y para entender un poco más esto, por qué era necesario, por qué Jesucristo tuvo que padecer tanto, por qué no había otra manera, necesitamos comprender algunos principios. Primero, Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Esto es interesante, pues esa era precisamente la práctica por la cual se escogía a los gobernantes en el antiguo Israel. Ellos eran ungidos no como reyes, sino como príncipes, pues Jehová era el Dios y el Rey de Israel. Este es un detalle importante, pues denota no solamente la posición de Jesús como nuestro Rey, sino también la relación que él tenía con el Padre Celestial como el escogido desde el principio para llevar a cabo la gran expiación. Pero esto no nos dice todavía por qué era necesario. Aprendemos de los evangelios, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. He aquí una de las primeras cosas. Cuando Adán sale del jardín de Edén, la famosa caída, muchas personas lo culpan por todos los pecados de todo el mundo y esto no es la creencia de nosotros. Nosotros creemos que el hombre será juzgado por sus propios pecados, no por la caída de Adán. Pero lo que sucede con la caída de Adán es que nosotros quedamos muertos al ser separados de la presencia de Dios. Entonces, siempre pensamos que entra la mortalidad en juego y que antes de eso Adán no era mortal, era inmortal. Entonces él inaugura este periodo de probación, pero también quedamos muertos espiritualmente porque quedamos separados de la presencia de Dios. Entonces en ese sentido entran dos muertes al mundo. Nuestra separación de Dios, no podemos conversar con Él, al menos no sentados uno frente al otro hablando. No podemos estar con nuestro Padre Celestial, y también entra la mortalidad. Entonces ambos, la muerte física y la muerte espiritual, empiezan a partir de la caída. Se inaugura este periodo de probación. Ahora, siendo que tenemos esta condición de estar separados de Dios y de ser mortales, a eso tenemos que añadir nuestra responsabilidad, por cuanto todos han caído y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, todos estamos en necesidad de un Salvador, de un Mesías, de un Cristo. Y aquí es donde alguien podría decir, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un bebé que nace unos días, no es culpable de ninguna cosa y muere por cualquier causa? Por causa de la expiación, ese bebé también es rescatado. Y alguien diría, pero no ha cometido ningún pecado. Es cierto, no ha cometido ningún pecado, pero por causa de la caída, entra en este periodo de mortalidad, así sea por unos días o unas horas, y al estar en este periodo de mortalidad y morir en la condición en la que está separado de Dios. Entonces es necesario que vuelva a Él, que vuelva a esta condición de inmortalidad, aun cuando no se haya cometido pecados, no está separado de Dios por alguna cosa mala que haya hecho. Sin embargo, muere. Y es necesario que vuelva a vivir para volver con Dios. Y acabamos de mencionar una palabra muy importante que es expiación. Algo que hemos aprendido recientemente es que nunca debemos separar el hecho de la expiación o la acción de Jesucristo de llevar a cabo la expiación del Cristo mismo, porque no es que esta acción tenga poder en sí misma, sino que lo que hizo Jesucristo lleva a cabo la expiación. Él es el autor de la expiación, Él es el ejecutor de la expiación. Entonces nunca se deben separar las dos cosas. Jesucristo es quien las lleva a efecto.
Nunca tenemos que hablar del poder de la expiación, de por causa de la expiación. Siempre debemos referirnos como la expiación de Cristo. Ahora, siendo que todos los que vivimos aquí hemos cometido algún error, así sea un error pequeño, hemos ofendido de la ley, estamos separados de Dios, estamos en este periodo mortal, estamos muertos, moriremos algún día físicamente y estamos muertos espiritualmente porque estamos separados de la presencia de Dios y hay que generar otra vez este vínculo o esta conexión con nuestro Padre Celestial. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados por un lado y necesitamos también vencer la muerte y el pecado. ¿Y de qué forma Jesucristo nos ayuda para resolver estas cosas? Alguien podría pensar justamente por qué Dios simplemente no ve nuestro mejor esfuerzo y nos dice: lo hiciste bien, te felicito, yo sé que te equivocaste, pero es comprensible, eres humano, yo sé que te esforzaste, venga. ¿Por qué no funcionaría esto? Vamos a leer algunas escrituras y vamos a analizarlo un poco más. Y vamos al capítulo 34 de Alma, versículos 9 en adelante. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos. Y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Estos versículos son muy importantes porque nos aclaran algo que tal vez puede resultar confuso para los judíos, especialmente para los antiguos judíos. Ellos tenían todos estos ritos en los que ellos tomaban un cordero. Tenía que ser primogénito, tenía que ser perfecto, sin mancha, sin enfermedad, sin defecto. No podía tener ningún hueso quebrado, ninguna manchita. Todo tenía que ser perfecto acerca de él. Entonces ellos tomaban a este, que debía ser otra vez primogénito, el que abría la matriz, y debían ofrecerlo en sacrificio. Esto lo hacían ellos para el perdón de sus pecados, pero obviamente un cordero, un animalito, no puede realmente expiar las culpas de ellos. Se requería estos sacrificios para que ellos pudieran comprender qué era lo que el Cristo haría después. Y es interesante porque estos corderos eran inmolados para el perdón de sus pecados. Para ellos, en lo futuro, para nosotros, en el pasado, en el meridiano de los tiempos. Elaborando más un poco en por qué el Cristo tenía que hacer esto y no lo podía hacer a alguien más, vamos a ver lo que dice en el mismo capítulo 34 más adelante. 11. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley, que es justa, la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada, a no ser una expiación infinita, que responda por los pecados del mundo. Esto es interesante porque si alguien pudiera ofrecerse en sacrificio por alguien más, todas las madres del mundo estarían condenadas y todos sus hijos estarían salvados, porque la naturaleza de toda madre es sacrificarse por sus hijos. ¿Por qué razón no se puede simplemente que alguien más pague el precio por otra persona? Aquí se lo explica claramente. Este era el gran profeta Amulek, compañero de Alma. Algo que él les enseña es: nuestra ley es justa, hablando de la ley de los hombres. Si nuestra ley justa no puede tomar a una persona para que pague el precio de otra, ¿cómo podría Dios, que es más justo que nosotros, funcionar así? No se puede. Entonces, ¿qué es este sacrificio que hace Jesucristo, que se está haciendo por alguien más? ¿Cómo funciona entonces? Podemos ver entonces de forma muy sencilla aquí que no es que simplemente una persona puede pagar el precio por otra, porque la ley exige que pague el que ha cometido el pecado. Ahora, la gran pregunta es: ¿quién exige justicia? Y esto es algo que debemos considerar mucho, porque al principio decíamos: ¿por qué Dios no nos dice con una palmadita, simplemente como: bien, mijito, yo sé que lo hiciste muy bien, te felicito, no hay problema, ven conmigo, yo sé que hiciste tu esfuerzo? ¿Quién es el que exige justicia? Vamos a seguir conversando de estas escrituras. Versículos 14 en adelante. He aquí, este es el significado entero de la ley.
pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Este es un punto muy importante. ¿Por qué una mamá no puede sacrificarse por su hijo, hablando de los pecados? El sacrificio no puede ser de animales, no puede ser ni siquiera ningún hombre. Dice que el sacrificio debe ser infinito y eterno. El sacrificio será el Hijo de Dios. ¿Por qué es necesario que Él se ofrezca a sí mismo como sacrificio? Escuchaba yo hace algunas semanas un famosísimo ateo, Richard Dawkins, hablar con desprecio acerca de Dios. Él no cree en Dios y le parece que es absurdo creer en Dios. Cuando este hombre habla de por qué él no cree en Dios y por qué no cree en Jesús, él dice que encuentra absurdo que un Dios al que se supone que es todo amor y que nos cuide, que nos perdone y que hizo todo por nosotros, tome a uno de sus hijos, precisamente al mejor de todos, y lo haga padecer de forma tan horrenda por causa del resto. Él dice que no encuentra lógica ni sentido en eso y que el Dios en el que creemos nosotros es genocida y no sé cuántas cosas más. Esto viene muy de la mano con otras doctrinas de demonios, como por ejemplo la famosísima frase la religión es el opio del pueblo. El autor de esta misma frase sería el mismo cuya doctrina asesinara a millones de personas a principios del siglo XX. Y es el autor del el mayor derramamiento de sangre de la era moderna. Vemos entonces que cuando nosotros nos despojamos de la deidad, nos hacemos a un lado de la religión, viene una destrucción inminente. Otra vez, tenemos necesidad del Salvador. No entender esta asociación entre la conexión nuestra y de Jesucristo nos lleva a nivel de naciones o a nivel personal a una severa destrucción. Vamos a leer otro versículo. Vamos al versículo 15 para elaborar un poco más en esto. Y así Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Algo que a veces hemos aprendido mal es que es necesario satisfacer tanto la misericordia como la justicia y que esto crea un balance, que el sacrificio de Jesucristo crea un balance entre justicia y misericordia. Yo considero esto un error basado en esta escritura. Esta escritura dice que el propósito del sacrificio de Jesucristo es que la misericordia vaya más allá de la justicia. Dice que la sobrepuje. Esto significa que no hay tal cosa como un balance entre justicia y misericordia, sino que la misericordia es muchísimo más grande, o viene a ser por causa del sacrificio de Cristo mucho más grande que la justicia. Y volvemos a la pregunta. Esta justicia, ¿quién la demanda? Veamos el versículo 16. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Fíjense especialmente en las primeras líneas. La misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad. Nuestro Padre Celestial es misericordioso. Jesucristo es misericordioso. No era necesario que Jesús le demuestre o le enseñe misericordia al Padre Celestial. Sin embargo, ¿quiénes sí necesitamos aprender misericordia? Nosotros. Y esto responde la pregunta: ¿quién exige justicia? Cuando nosotros salgamos de esta vida vamos a tener perfecta memoria y vamos a recordar todo lo que hicimos, pero también todo lo que nos hicieron. Así que en un perpetuo recordatorio de todo lo malo que hicimos, vamos a ser hallados con culpa ante Dios,
culpa porque hicimos daño a otras personas. Y puede haber alguien que diga, hermano, yo no soy tan malo. La verdad, en muchas ocasiones, por un error o por otro error, cometemos cosas, hacemos daño. Todos hemos hecho sufrir a nuestros padres en mayor o menor grado. Todos hemos causado angustia a otras personas. Cosas que hacemos o que dejamos de hacer pueden causar serios problemas en otras personas. Tal vez una visita que dejamos de hacer, algo que dejamos de decir, algo que se esperaba que sea nuestra responsabilidad, pero que fallamos y se pierden generaciones enteras. Hay muchísimas cosas que tal vez no con completa malicia, pero cosas en las que nos quedamos cortos y fallamos. Fallamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Cuando nos hallemos en esa situación de enfrentar nuestros propios fracasos, debilidades, pecados, todas nuestras faltas, todo el daño que hicimos a otras personas, nos vamos a hallar completamente desarmados de argumentos de cómo responder ante Dios. Aun si nos hemos esforzado toda nuestra vida, aun si nos hemos arrepentido, aun si hemos trabajado y ha sido poco lo malo que hayamos hecho, habrán cosas en las que hemos fallado. ¿Qué podemos hacer entonces? Vayamos al capítulo 7 de Alma y a aprender un poco más acerca de esta misericordia. Del versículo 11 en adelante dice lo siguiente: y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y aquí, este es el testimonio que hay en mí. En estos versículos encontramos muchísimas más luces para poder comprender esto. Lo primero es que Jesucristo padeció todas las cosas que nosotros podemos sufrir. Tomará Él sobre sí sus dolores y sus enfermedades. Él entiende. Ahora, parte de la respuesta de la misericordia está aquí. Tomará sobre sí la muerte. Nosotros al principio estábamos hablando de este aspecto doble de la expiación de Jesucristo o del sacrificio que él haría, es que él iba a conquistar tanto la muerte como el pecado. Nosotros estamos separados de Dios por la mortalidad, pero estamos separados también por la segunda muerte, la muerte espiritual. Él tomaría ambas para conquistar. Sus debilidades tomará él sobre sí. Es decir, todas nuestras falencias, todo aquello en lo que nos quedamos cortos, todo en lo que fallamos, todas estas cosas él las iba a tomar, o en otras palabras, a sentir, para que sus entrañas sean llenas de misericordia. Ahora, Jesús ya tenía misericordia por nosotros, si no, no se hubiera ofrecido para ser el Hijo, el ungido, el Mesías, el Cristo. Pero al efectuar el sacrificio, sus entrañas son llenas de misericordia. Nos entiende y nos comprende completamente. Fíjense en algo más. Dice que esto lo hace Él para que sepa cómo socorrernos según la carne, de acuerdo con nuestras debilidades. Hay una aclaración que se hace aquí, de esto hemos conversado antes. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. El Espíritu Santo tiene conocimiento de todo. Él puede morar en nosotros, puede saber qué estamos pensando, puede saber, él se equivocó, pero la verdad es que estaba tan cansado, tan fatigado, no podía pensar claro. Él sabe, el Espíritu sabe qué pasó. Si un día estábamos cansados, mal genios, mal dormidos y por eso fue que fallamos en algo, que contestamos mal, que le gritamos a alguna persona, no sé, los errores que sea, que hayamos cometido, perdón.
Va a haber personas que, ok, esta persona hizo todas estas cosas malas, pero vamos a ver su crianza, cómo fue criado, esta fue su mamá, este fue su papá, estas cosas le pasaron, o no tuvo mamá, no tuvo papá, estas cosas le pasaron. El Espíritu sabe todas esas cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne. No es lo mismo saber acerca de algo que experimentar algo. Y esto se aplica en todas las ramas de la ciencia. Y se aplica aquí también. El Espíritu sabe todas las cosas, pero era necesario que Jesús las experimente él mismo. Tenemos por un lado entonces esto que nos dice aquí, que Él tomaría nuestras debilidades y nuestras enfermedades y que las sufriría. Jesucristo sabe lo que es ser rechazado, Jesucristo sabe lo que es ser traicionado, Él sabe lo que es ser tentado, Él sabe lo que es tener hambre. Él conoce nuestros dolores, como lo aprendimos de Isaías, varón experimentado en quebranto, y por su llaga somos nosotros sanados. Ahora, ¿cómo funciona esto entonces? Él ya nos entiende, tiene completa misericordia, pero ¿qué pasa con la justicia? Nosotros, va a haber personas, y esto seguramente pensémoslo y se van a acordar, va a haber momentos en nuestra vida en los que alguien nos hace algo y decimos, ok, en esta vida tal vez no hay justicia, pero algún día Dios me va a hacer justicia por lo que esta persona me hizo. Y hay casos mayores o menores de eso. Tal vez nuestros casos sean menores, tal vez a nosotros nos haya pasado algo pequeño, alguien nos robó y nos había costado tanto comprar algo y era para nuestra familia y viene alguien y se lo roba. Y justicia, uno pide justicia. Pero hay casos peores, hay personas que han perdido familiares, hay padres que han perdido a sus hijos porque a alguien más no le importó. Por causa de guerras o de asaltos, porque simplemente alguien le dio por manejar borracho o por no hacer caso a una señal de tránsito. Uno puede perder a un familiar cercano, tal vez lo más difícil sea un hijo. Cuando pasan estas cosas, nosotros exigimos justicia. Vemos tantas injusticias en la vida, tantas personas que no tienen ningún cuidado ni ninguna preocupación por hacer daño a otras personas. Exigimos justicia por estas cosas. Y asimismo otros exigen justicia por lo que nosotros hicimos. Podría ser incluso que nosotros estamos ascendiendo en el trabajo y estamos felices porque lo estamos haciendo y alguien más necesitaba de ese puesto, su familia estaba pasando por dificultades. Y nosotros, bueno, yo soy mejor empleado, así que yo voy a aplicar y quedé en el puesto. Entonces, muchas de estas cosas, como les decía, no van a ser con terrible malicia, pero todos nos vamos a encontrar en situaciones así. ¿Qué pasa con todo esto? Jesucristo ha padecido, ha tomado nuestras enfermedades, ha tomado nuestros dolores. Veamos un poco más de cerca qué fue lo que Él hizo, cómo lo hizo. Después de la última cena, de tener una conversación con sus discípulos, de enseñarles, de presentar la Santa Cena y enseñarles algunas cosas más súper importantes, Jesús se aparta a este jardín, el jardín de Getsemaní. Y vamos a leer un poco acerca de estas cosas. Vamos al capítulo 26 de Mateo, versículos 38 en adelante. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay algunos detalles y hay que leer todos los evangelios para cuadrar varios de estos detalles. Una gran ayuda es el libro Jesús el Cristo, escrito por el elder James Talmage. Y en este libro, que hace una recopilación y un comentario bellísimo acerca de todos los aspectos sobre Jesús, pero la parte en la que se habla sobre esto, él hace algunas aclaraciones y algunos resúmenes que me gustan mucho, como que el detalle que fue que él toma a sus discípulos, 3, los más cercanos,
va con ellos y les dice, velen conmigo, oren por favor, mi alma está muy triste. Pero fíjense en este detalle, hasta la muerte. Entonces los deja orando y se va más allá. De ahí él regresa con ellos y se vuelve a ir, y vuelve a regresar con ellos y se vuelve a ir. En 3 ocasiones él está en esta posición de orar intensamente. Hay muchos que confunden este momento como que él simplemente se estaba preparando para la crucifixión o que estaba muy asustado por lo que tendría que venir. Pero no es tal. El sacrificio de él fue en gran parte en ese momento. Uno de los detalles que para mí son de los más relevantes es que nosotros siempre tenemos estas hermosas obras de arte que demuestran el momento de la oración de Jesús en el jardín y son muy dignas, me gustan mucho, nos llevan a reflexionar y son bellas, son hermosas, pero carecen un detalle importante y yo pienso que en gran parte es por la dignidad del momento. Y es por respeto al Salvador. Yo entiendo eso y esto que voy a decir no es una crítica, pero observemos un detalle. Aquí en el libro de Mateo dice, se postró sobre su rostro. Jesucristo tenía su rostro en el piso. Y cuando oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Recordemos el Cordero de Dios. Recordemos el ejemplo del sacrificio del Cordero perfecto, sin mancha. Jesucristo nunca cometió ningún error, nunca pecó. Era este Cordero perfecto. Y así como estos corderos derramaban su sangre en este rito de la expiación, del sacrificio, Jesucristo, como el verdadero Cordero de Dios, también derramó su sangre por nosotros. Conservemos este detalle en mente. Él tiene esta angustia que viene hasta la muerte. Y aquí es donde debemos recordar un detalle muy particular. Leímos que este sacrificio debería ser infinito y eterno. Jesús era hijo de María, la Virgen, y es interesante que últimamente hay muchos estudiosos que dicen, bueno, tal vez Virgen estaba mal traducido, tal vez se refería más bien a doncella. Pero a la luz del Libro de Mormón se reitera, que es una traducción más directa, se reitera que ella era virgen. Jesús era hijo de María, por un lado, y no de José, sino de Dios el Padre. Al ser hijo de un Dios y de un ser mortal, él tenía ambas características. Tenía la capacidad para morir, heredado de su madre mortal, pero también la capacidad para vivir, heredado de su padre, inmortal. En otras palabras, él tenía poder suficiente para decidir no morir. Y este detalle es sumamente importante porque él ora, y vamos a leerlo también. Versículo 42, estamos en Mateo 26 todavía. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Según el Evangelio de Lucas, a la tercera ocasión en que él se retira para orar, se aparece un ángel para fortalecerle. Y no sabemos qué significa esto de fortalecerle. Obviamente no le podía dar alivio, no le podía, qué sé yo, traer agua o ayudarlo en alguna manera. Seguramente lo que tuvieron fue una conversación, pero no voy a hablar de eso porque no tenemos absolutamente ningún detalle al respecto. Solamente que él necesitaba pasar esto solo. Y el Padre Celestial había retirado su presencia intencionalmente porque era necesario que esta victoria sea de Jesús solo. Sin embargo, fíjense cómo intercalado estos momentos, él vuelve con sus discípulos y les dice, por favor, no dejen de orar. Y se regresa a seguir y luego otra vez y luego otra vez. Estos son 3 veces. Y aparte de ver a sus discípulos cargados de sueño y que se quedan dormidos, y no los criticaría, en parte tal vez de estar cargados de sueño de ellos era precisamente para que él pueda pasar por esto solo. Pero viene también este ángel para ayudarle, para fortalecerle, y esto es solamente un momento y él tiene que quedar solo otra vez.
y su oración se convierte, tiene este cambio. Ahora analicemos un poco la oración que él hace. Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesucristo sabía lo que él iba a pasar. Antes, días antes, le había dicho a sus discípulos que el fin estaba cerca y que él iba a ser entregado en manos impías y que iba a ser muerto. Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Tenemos este evento en el que Pedro le dice: no, Señor, que nunca te pase nada malo. Y él: no, Satanás, aléjate. Esto tiene que pasar. Jesucristo sabía. Pero fíjense en lo difícil de este momento en que él titubea un poco con esta oración diciendo: Señor, Padre, Abba Padre, según otro de los evangelios, que en algunas interpretaciones se nos han dicho que es una forma muy infantil de referirse a su papá. Entonces puede entenderse como papi o papito, Abba Padre, todas las cosas te son posibles. Fíjense en qué es lo que el Señor está tratando de decir. Fácilmente podemos interpretarlo como: no aguanto más. Esto no era simplemente que estaba preocupado por lo que iba a pasar, estaba en ese momento teniendo un sufrimiento gigante y estaba dudando de su propia capacidad para completarlo o para llevarlo a efecto. Y estamos hablando de Jesús. Ahora, cuando esta es su oración, tiene esta conversación con sus discípulos y también con el ángel, que no sabemos qué pasó ahí. Todas las cosas te son posibles. Eso significa tiene que haber otra manera. En alguna manera él entiende, tal vez lo que le dijo el ángel, en alguna manera él entiende que es la única manera y su oración siempre fue: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sometiéndose por completo el Hijo a la voluntad del Padre. Otra vez, ejemplo máximo de fe y de obediencia. La oración finalmente cambia y él dice: hágase tu voluntad. Como lo dijimos hace un momento, con estas grandes gotas de sangre que caían a tierra, así como fue derramada por muchísimos siglos la sangre de los corderos. Ahora leamos del Elder Talmage lo que él tiene que decir sobre esto en su libro Jesús el Cristo. Dice lo siguiente: para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a causa. Carece de fundamento el concepto de que su padecimiento fue provocado por el temor de la muerte. Para él, la muerte era el paso preliminar de su resurrección y su triunfante regreso no solo al Padre de quien había venido, sino a un estado de gloria superior aún a la que le había poseído antes. Además, en él se hallaba el poder para entregar su vida voluntariamente. Luchó y gimió bajo el peso de una carga que ningún otro ser que ha vivido sobre la tierra puede siquiera concebir de ser posible. No fue el dolor físico ni la angustia mental solamente lo que lo hizo padecer tan intenso tormento que produjo una emanación de sangre de cada poro, sino una agonía espiritual del alma que solo Dios era capaz de conocer. Ningún otro hombre, no importa cuán poderoso hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, podría haber padecido en tal forma porque su organismo humano hubiera sucumbido y un síncope le habría causado la pérdida del conocimiento y ocasionado la muerte anhelada. En esa hora de angustia, Cristo resistió y venció todos los horrores que Satanás, el príncipe de este mundo, pudo infligirle. Este combate supremo con los poderes del maligno sobrepujó y eclipsó la terrible lucha comprendida en las tentaciones que sobrevinieron al Señor inmediatamente después de su bautismo. En alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la carga de los pecados de todo el género humano, desde Adán hasta el fin del mundo. La revelación moderna nos ayuda a entender en parte este espantoso trance.
Hay varios detalles interesantes que podemos encontrar aquí. Uno es que Satanás es el que trata de destruir a Jesucristo en este momento. Como lo habíamos dicho, en este momento Dios retira la protección, la compañía que él tenía, y era necesario que exista esta lucha en la que Jesucristo simplemente toleró, soportó, sometiéndose al Padre, toda la destrucción que provino de Satanás, que sería mayor aún que las tentaciones que ya él hubiera superado antes. Ahora, fíjense en estas palabras, de alguna forma efectiva y terriblemente real, incomprensible para nosotros. El Salvador toma la culpa, la carga de todas las personas. ¿Cómo funciona esto? Tenemos aún algunas cosas que hablar sobre ello, porque en adelante, después de este momento, Jesucristo vuelve a sus discípulos y le dice, vamos, ahí viene el que me entrega. Y Judas, quien era uno de los 12, vende a su Señor con un beso. Jesucristo conoce ahí la traición. Ya había conocido tentaciones. En este momento la traición, hay un montón de dramas humanos que Jesucristo percibe de forma personal. A veces nosotros podríamos pensar, ¿el Señor me entiende? Lo vimos ya cuando hablamos que Él tomó sobre sí nuestras debilidades, nuestras aflicciones. Él entiende todo. Cualquier dolor que hayamos tenido, desde algo pequeñito como que me saqué un cuerito y me duele el dedito, pasando por el dolor más grande que hayamos sentido. Sea lo que sea que nos haya pasado, sea un asunto de enfermedad mental, sea un asunto de un dolor profundo en el corazón, de angustia mental, de ansiedad, de depresión, de problemas, sea que nos hayamos sentido traicionados o que nosotros hayamos traicionado a alguien y nos destruye la culpa, lo que sea que hayamos sentido de dolor, de intensidad mental, física, de cualquier enfermedad, Él lo entiende. Pero esto no sería todo. Como lo dijimos, Él fue vendido, se sometió a un juicio injusto. Después de este juicio injusto en el que fue insultado, golpeado, escupido, se lo lleva a otro juicio injusto. No quiero entrar en demasiados detalles, pero pasa del juicio con el Sanedrín al juicio con la autoridad romana. Ahora, Pilato, no queriendo tener nada que ver con este hombre, lo que hace para satisfacer a la multitud es castigarlo de forma horrenda. Jesucristo fue sometido a estos latigazos de los que leemos y tal vez nos imaginamos, cualquier niño sabe lo que es que su mamá latigue. Bueno, tal vez los niños de ahora no, pero los niños de antes sí. Yo no. Pero no era de la forma en la que nosotros conocemos. Estos látigos romanos no eran un solo cuerpo de cuero, eran varios cintos y entre estos cintos tenían pedazos filosos de hueso entretejidos, de tal forma que esto cuando golpeaba se clavaba y luego desgarraba la piel. Este castigo horroroso al que fue puesto el Salvador viene sobre un cuerpo que ya había sido molido por los sufrimientos en el jardín de Getsemaní. En adelante, él pensando que ya viéndolo así se iban a calmar, le dice, bueno, ahí está. Y la gente pide su crucifixión. Miembros del Sanedrín, la clase política realmente, pero finalmente su pueblo, los judíos, cumpliendo las palabras, estas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos. Ahora Jesucristo es obligado a cargar su propia cruz y esto era una práctica normal de estas prácticas romanas horrendas. Pero eventualmente no puede porque estaba tan fatigado de lo que había pasado la noche anterior, así que alguien más la carga por él el resto del camino. Entonces es crucificado, no vamos a hablar tanto de los clavos, solo imaginárselo, pero es clavado, levantado sobre esta cruz, levantado
como la serpiente de bronce que levantaría Moisés y a la que nosotros podemos ver y obtener salvación. Y dentro de las muchas cosas que pasaron en aquella ocasión, una de las que sucedió fue que le clavan, una es que él dice tengo sed, que es una de las pocas, tal vez la única manifestación de debilidad que él muestra a la gente, y le acercan esta esponja con vinagre, que podía tener un efecto sedante. Cuando él lo prueba, lo rechaza, porque él sabía que tenía que sentir todo, no iba a sedarse para ese momento, así que lo rechaza. Y también sabemos que le clavan una lanza en el costado, y sale agua, porque ya no le queda sangre. Tenemos lo que pasó en Getsemaní, tenemos los latigazos, tenemos la corona de espinas. Todas estas cosas que dolor, burla, insultos, injusticias, todas estas cosas que él sufre hasta que no le queda más sangre. ¿Cómo estaba vivo entonces? Estaba vivo solamente aferrándose al poder que tenía por ser el Hijo de Dios. Y como lo aprendimos del Elder Talmage, él podía decidir morir en cualquier momento. En el último momento en la cruz, él empieza a sentir otra vez los dolores que había tenido en Getsemaní, esta angustia imposible de comprender. Ahora, en ese momento, su oración es: Padre, ¿por qué me has desamparado? En este momento de extrema dificultad, él sabiendo que tenía que estar ahí solo, pero con tanta dificultad, tanto así que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, tiene este momento de dificultad. Ahora, Dios estaba con él, lo que no podía era darle alivio o mostrarle su compañía, pero seguramente el Padre estaba con él. Pero entonces Jesucristo, una vez que ve que es cumplido todo lo que tenía que sufrir, dice consumado es, y permite su muerte. Y por siglos en adelante nosotros recordaríamos y recordaremos este hecho con nuestros himnos, con nuestra participación de la Santa Cena, con nuestra fe, arrepentimiento y observancia a convenios. 3 días después Jesucristo se levantaría, conquistando así la muerte. Entonces él conquistó la muerte y el pecado. Pero ¿qué tiene que ver esto otra vez con la misericordia? ¿Y por qué era necesario que él padeciera todo esto? Al hablar de todas estas cosas, cuando nosotros nos hallemos con culpa ante Dios, recordando todas las cosas que hemos hecho, todo lo malo en que nos hemos equivocado, poco o mucho, y sabiendo que habrán otros que demanden justicia, nosotros vamos a estar ahí ante Dios y Él nos va a mostrar el sacrificio del Hijo. Entonces, cuando estemos enojados allí, recordando lo que alguien más nos hizo, Jesucristo va a decir: esta persona hizo todas estas cosas malas, es verdad, pero tuvo fe en mí y se arrepintió. Se sometió a las condiciones del arrepentimiento. Y yo padecí estas cosas por él o por ella. ¿Tienes algo contra esta persona? Y viendo todo lo que Jesucristo hizo, por amor, por esa persona, vamos a decir no. Esa persona queda libre de la justicia que yo demando porque yo he ganado misericordia al ver lo que Jesús fue capaz de hacer por esa persona. Asimismo voy a ser capaz de perdonarme a mí mismo y alguien más me va a perdonar a mí por causa de lo que Jesús hizo. Jesús murió en la cruz. Fue un personaje real. Tenemos amplia evidencia histórica de eso, pero mucho más allá de lo que sabemos por la historia. Sabemos que Él murió, sabemos que fue crucificado, pero más allá de todo eso, por causa de la revelación personal, por causa del Espíritu, yo sé que Él vive, que resucitó de entre los muertos, que fue el primero en levantarse y que por causa de las cosas que Él hizo, yo puedo volver a mi Padre Celestial con un cuerpo perfecto de carne y huesos, pero también con la oportunidad de ser perdonado por mis errores.
De esto tengo la certeza. Mis queridos hermanos y hermanas, conmigo será hasta la próxima.